¿Quieres aprender a utilizar tablas dinámicas en Excel? Pues quédate a ver el vídeo. Bienvenido a Educación Digital. Hoy te enseñaré a utilizar tablas dinámicas en Excel. Con las tablas dinámicas pasarás de esto a esto de una manera rápida y sencilla. En primer lugar veremos cómo se crea una tabla dinámica. En segundo lugar veremos cómo se edita una tabla dinámica y al final del vídeo te daré unos tips para que puedas actualizar y ampliar los datos de la tabla sin problema. Tenemos un centro de estudio de idiomas a nivel internacional en donde tenemos alumnos de varios países, como podemos ver aquí, y los países pertenecen a los continentes que sean. Tenemos este número de alumnos, el curso puede ser tipo online o tipo presencial y después tenemos pues todos los idiomas que se están aprendiendo en este centro. Como veis, esto es un rango, ¿no? Vamos a ver cómo crearíamos una tabla dinámica. Con la tabla dinámica, ¿qué conseguiremos? Reorganizar los datos constantemente, es decir, podemos hacerlo de una manera ahora y dentro de un rato de otra. Por eso se llama tabla dinámica, porque está en constante movimiento, ¿vale? Podemos ver de qué manera nos resulta más útil ver los datos. Vamos a verlo con el ejemplo y ya veréis cómo es mucho más fácil de lo que creéis. Estando dentro del rango o tabla, que también se puede hacer desde una tabla, vamos a ir a la pestaña Insertar y vamos a ver que tenemos aquí estas opciones: tabla dinámica recomendada. Bueno, en Excel siempre vamos a tener mucha ayuda. Es algo que digo siempre, pero es que es verdad. Tenemos muchas opciones automáticas. Por ejemplo, tabla dinámica recomendada. Es decir, yo quiero organizar los datos de una forma buena, pero no sé muy bien cómo se utiliza la tabla dinámica. Bueno, pues haciéndolo aquí tendremos unos resultados muy buenos. Vamos a verlo. Vamos a pinchar. Entonces, fijaros lo que aparece. Me aparecen tablas dinámicas recomendadas. Como veis, en primer lugar os quiero enseñar que la tabla dinámica se ha creado a partir de este rango, el que está marcadito con rayado. El programa ha detectado que esto es donde están los datos, ¿vale? Entonces, fijaros, nos ofrece un primer tipo de tabla dinámica en el que tenemos, nos ha puesto simplemente cuántos alumnos hacen cada uno de los idiomas. Un segundo ejemplo pues aparece pues por país y el tipo de curso pues online, por ejemplo. Aquí tenemos en este tercer ejemplo pues el programa nos ofrece una tabla dinámica en la que aparecen el número de alumnos por cada país y además nos aparece el continente. Bueno, ya veis que hay un montón de opciones. En esta, por ejemplo, pues solamente cursos online, curso presencial. Entonces, como digo, si no tienes mucho nivel a la hora de utilizar las tablas dinámicas, con la ayuda es muy sencillo, pero ya vas a ver que con lo que te voy a enseñar te va a resultar tan fácil que vas a preferir hacerlo tú. Con lo cual, vamos a volver a hacer, pero vamos a coger tabla dinámica, porque la quiero crear yo. Entonces, lo mismo, estando dentro del rango o de una tabla, que también podría ser tabla dinámica. En primer lugar, nos aparece este cuadro, nos dice selecciona una tabla o un rango. El programa ha preseleccionado algo, ya como antes, ¿vale? Lo ha preseleccionado bien, porque me ha cogido pues justo los títulos y voy a revisar, me ha cogido hasta abajo todos los datos. Fijaros, el título general no lo ha cogido, pero es perfecto porque no quiero que lo coja, porque ahí no hay datos en sí. Bien, me dice, ¿dónde quiere colocar la tabla dinámica? Tenemos la posibilidad de colocarlo en una nueva hoja, es decir, me abriría una nueva hoja aquí, me crearía y la tendría ahí, o en esta misma hoja. Yo, porque quiero ver todo el rato lo que estoy haciendo y la diferencia entre los datos que hay aquí y la tabla dinámica, lo voy a poner en esta misma hoja. Entonces voy a decirle, en la hoja de cálculo existente, y te dice, ¿y dónde? Ubicación, ¿dónde? Pues simplemente pinchamos una celda a partir de la cual pues la tabla dinámica se nos va a ubicar aquí. Vale, aceptamos y me aparece este esquema, fijaros. Nos aparece el espacio donde va a aparecer la tabla dinámica y después nos aparece este cuadro
que ya veréis que es facilísimo de utilizar. Simplemente tenemos que entenderlo. Mirad, aquí arriba nos aparecerán todos los campos de nuestro rango o tabla. Continente, país, número de alumnos, efectivamente es lo que está aquí. Abajo nos aparecen 4 huecos. En un hueco, este que pone columnas, será donde se vayan, lo que coloquemos nosotros aquí en columnas, nos aparecerá en la tabla dinámica en columnas. Ahora con el ejemplo lo vais a ver más sencillo, ¿eh? Pero bueno, después, filas, lo mismo, lo que vayamos poniendo aquí abajo nos irá apareciendo en filas. Tercer hueco, valores. Todo aquello que tenga número, yo que sé, por ejemplo, dinero, número de personas, cualquier cosa que tenga valores, nos lo vamos a poner aquí generalmente. Y por último, filtros. Podemos utilizar este hueco de filtros para añadir un filtro a la tabla dinámica, de tal manera que nos va a resultar súper práctico. Vamos a verlo con un ejemplo que es más fácil de comprender. En primer lugar, yo voy a encender continente. Puedo encenderlo o lo podría simplemente mover a donde yo quiero, ¿vale? Lo voy a encender, veo que automáticamente se coloca aquí. Mirad, ¿qué va apareciendo? Vamos a fijarnos. De momento nos aparece que en las filas está América y Europa, ¿vale? Que son los continentes. Bien, voy a encender también país. Enciendo país. Y fijaros que automáticamente se me ha colocado debajo de continente. Genial, ¿por qué? Pues porque así tengo el continente con los países, continente con los países. Aquí además podría cerrar esto y quedarme solamente con el dato del continente general. Cuidado con esto. Si en lugar de estar el país debajo del continente lo pusiéramos al revés, mirad qué pasa. Me va a aparecer el país y debajo su continente, Colombia, América, España, Europa. Pero claro, esto no es práctico, porque de esta manera no puedo agrupar los datos, entonces es mucho más práctico poner encima continente, de esta manera está todo agrupado. Vale, vamos a encender número de alumnos, automáticamente se nos va a ir a datos, a valores. ¿Por qué? Pues porque son valores, números, ¿vale? Entonces de momento se me ha ido ahí y se me va asociando con su donde tiene que estar, pues en Colombia hay 940 alumnos. Vale. Después, tenemos tipo de curso. Esto lo vamos a dejar para después. Vamos a encender el idioma. Vale. El idioma, si yo le clico, veo que se me coloca debajo de país, ¿sí? Es decir, me aparece primero continente, después país y después cada uno de los idiomas. Bueno, podría dejarlo así. Otra opción, ¿cuál sería? Llevarme el idioma a las columnas. Fijaros, simplemente lo cojo, lo arrastro y ahora me aparecen los datos de esta manera. Luego organizaremos bien, porque se quedan algunas columnas más anchas. Me aparecerían de esta manera. Oye, pues así está súper bien, porque tengo continente, dentro del continente los países y en cada país el número de alumnos que tengo en cada uno de los idiomas. A mí personalmente esta es la que me gusta más. Pero, ojo, todavía nos queda un dato más. No siempre tenemos que poner todos los datos en una tabla dinámica. Solamente los que nos hacen falta o nos resultan útiles. Yo en mi caso sí voy a poner tipo de curso. ¿Pero dónde lo voy a poner? Pues mira, lo podría poner así y entonces me aparece en cada país desglosado el tipo de curso, pero no quiero esto porque se hace muy grande. Lo voy a poner como filtro, fijaros. Lo voy a poner aquí en la pestaña, en el huequito de filtros y mirad qué ha pasado. El aspecto se mantiene el anterior, pero además aquí arriba me ha creado un filtro. Si yo le doy aquí, puedo seleccionar si quiero ver, por ejemplo, solamente los cursos online, solamente los cursos presenciales o todos. Vamos a probar, voy a darle a curso online. Fijaros, los datos automáticamente se han puesto de curso online. Vale, esta podría ser una opción. Opciones hay pues todas las que quieras. Utiliza la que mejor te venga. El hecho de andar moviendo aquí cosas a un lado, al otro, por ejemplo, el filtro, imagínate, lo ponemos el filtro por idioma, que sería otra buena opción. Me vengo aquí, por ejemplo, chino. Bien, esto que estoy haciendo, todo este movimiento que estoy haciendo, no afecta absolutamente en nada a los datos base. Es decir, yo puedo hacer y deshacer todo lo que quiera, que no hay ningún problema. Vale, fijaros que se me ha quitado el panel, ¿eh? Con pinchar aparecería.
En algunos casos puede pasarnos que al pinchar la tabla no me aparece el panel. Vale, en ese caso vamos a ir aquí arriba en las herramientas propias de tabla dinámica, en la primera pestaña que pone analizar tabla dinámica, y le vamos a dar a mostrar y aparecerá el cuadrito. Vale, entonces, bueno, me voy a quedar con esta opción. Voy a hacer como había puesto antes, filtro, mejor el filtro, el idioma. Ya veis que también se podrían poner varios filtros, por cierto, podría ser filtro de idioma y filtro de tipo de curso. Bueno, se puede hacer y deshacer como queráis. Lo voy a dejar así, que es como más me gusta. Vale, fíjate que las etiquetas se ponen genéricas, donde pone etiquetas de fila, etiquetas de columna, se ponen genéricas. Yo te recomiendo que lo edites, lo pongas lo más limpito, lo más práctico posible. Entonces, ¿yo aquí qué voy a poner? Pues voy a poner en etiquetas de columna idioma, porque es lo que me aparece. Además, así, pues voy a poner todas estas columnas del mismo tamaño, porque si no está un poco raro. Aquí igual, etiquetas de fila, voy a poner países o país. Ya está, genial. O bueno, voy a poner mejor continente barra país. Así pongo todo. Vale. Y en el título general, que está aquí, suma de número de alumnos, pues voy a poner simplemente número de alumnos. Bueno, una vez que hemos creado la tabla dinámica, vamos a ver que tenemos un montón de opciones de edición. Siempre que creamos un objeto en Excel, también en Word y en otros programas de ofimática, nos aparecen barras de herramienta nuevas que son específicas para esto en sí. Por ejemplo, tenemos estas dos pestañas, analizar tabla dinámica y diseño. En la primera de analizar, todo va en función de datos. Esto lo veremos en otro vídeo. En diseño podemos dar un diseño diferente a nuestra tabla dinámica, fíjate. Tenemos aquí en estilos de tabla, pues un montón de estilos que son similares a los que se pueden hacer en tablas normales. Entonces podemos elegir pues el que más nos guste. Vamos a probar, por ejemplo, este. Además, una vez que tengamos un estilo que nos gusta, podemos añadir y quitar cosas. La tabla dinámica directamente, si os fijáis, nos ha añadido unos totales, en mi caso, pues de cada continente, los totales de alumnos que estudian cada idioma, también en el otro continente, y además un total general. Bueno, esto lo podemos modificar aquí en la pestaña de diseño. Fíjate, tenemos aquí en los totales generales, nos vienen dados, ¿vale? Pero los podemos desactivar. Fíjate, si yo le doy aquí a desactivar, me ha quitado los totales generales, es decir, el de aquí abajo y el que aparecía aquí. Vale, también podríamos quitar unos u otros. Bueno, podemos hacer, tenemos diferentes opciones. Vale, por otro lado, tenemos subtotales, es decir, no mostrar los subtotales, que serían estos, los subtotales de cada continente, pues no mostrar, pues nada, me lo quita, ¿eh? Entonces, ya veis que tenemos mucho margen de modificación. Encabezados de fila, me lo marca de una manera especial el continente, pero si yo no quisiera, lo quito, ¿veis? Lo mismo con la columna, los encabezados de columna, los títulos. Bueno, tenemos además la posibilidad de poner que las filas tengan las rayas o no las tengan, y lo mismo las columnas, ¿eh? Normalmente, pues bueno, en los ejemplos los modelos que aparecen aquí, pues suelen venir pues como muy claros, muy limpitos, un poquito sin rayas, más minimalistas. Bueno, este por ejemplo no. Aquí podríamos añadir las filas con bandas, ¿ves? Se pueden hacer muchos cambios. Bueno, y algo muy importante, te preguntarás, ¿los datos que aparecen en este rango, si yo los actualizo, se actualizan automáticamente en la tabla dinámica? Pues la respuesta es no. Hay que tener cuidado con esto, tenemos que estar nosotros pendientes de actualizar, porque los datos no se actualizan automáticamente, al menos no por defecto. Veámoslo. Por ejemplo, aquí en América, en Perú, tenemos 42 alumnos de chino, vamos a poner 100.000.
para que se note mucho el cambio. Si veis, en la tabla dinámica no ha variado nada, ¿eh? Tendría que aparecer muchísimo más. En Perú, pues en chino tendría que aparecer aquí 10.000. Bien, ¿cómo lo actualizamos? Muy fácil. Estando en la tabla dinámica, vamos a la pestaña Analizar tabla dinámica y tenemos aquí Actualizar. Le damos a Actualizar. En este momento ya se han actualizado los datos, ¿sí? Si queremos poner esto de manera predeterminada, podemos hacerlo también. Aquí en la pestaña de Analizar tabla dinámica, en el lado izquierdo tenemos Tabla dinámica, Opciones. Y si pinchamos las opciones, en la pestaña Datos nos dice Actualizar al abrir el archivo. Es interesante si tenemos un archivo que está en constante movimiento, es decir, siempre estamos añadiendo datos, pues es interesante que esté clicado esto, porque así no vamos a tener ningún problema en que los datos sean los que tienen que ser. Vale, otra cosa muy importante. ¿Y qué pasaría si yo añadiera aquí una fila? Por ejemplo, vamos a copiar una cualquiera. Y voy a poner, pues, por ejemplo, otro país, Europa. Vamos a poner Alemania. Y vamos a añadir, pues, no sé, 150 alumnos en chino. Bueno, da igual, así. Lo voy a hacer más pequeñito para que lo podamos ver un poquito mejor. Bien, hemos añadido una nueva fila con otro nuevo país. Entonces digo, bueno, pues, ¿cómo actualizo yo los datos? Simplemente dándole a actualizar. Pues mira, aquí hay dos posibilidades. Si nosotros hemos creado esta tabla dinámica en base a un rango, como es mi caso, estos datos no van a aparecer. Si yo le actualizo, fíjate, actualizar, no va a aparecer el dato de Alemania. ¿Por qué? Porque esta tabla dinámica que yo he creado es relativa al rango hasta la línea 38, pero la 39 no. Si en vez de utilizar un rango yo hubiese utilizado una tabla, al añadirle esta nueva fila, los datos no aparecerían automáticamente porque ya hemos visto que no se actualizan automáticamente, pero al darle aquí actualizar hubiese aparecido. Como es un rango no. Vale, ¿qué hacemos en este caso? Muy fácil. Simplemente tenemos que modificar el rango de origen de la tabla dinámica. Ya veréis como no es nada. Entonces, para ello vamos a ir aquí en la pestaña de Analizar tabla dinámica, Cambiar origen de datos. Fíjate, al darle Cambiar origen de datos me va a volver a mostrar de dónde estaban cogidos los datos. ¿Sí? La línea 39 no está, claro, no la habíamos cogido. Pues no pasa nada. Ahora yo la cojo, aceptamos y listo. Fíjate que se ha añadido Alemania. No olvides suscribirte al canal. Si quieres que preparemos algún vídeo sobre una temática concreta de algún programa informático, no dudes en pedírnoslo en comentarios. Nos vemos en próximos vídeos.